detenidamente. Bueno, vamos a empezar entonces con esta unidad 7. Vamos a ver los principios generales del derecho internacional. Dice, principios fundamentales de la vida de relación internacional. La conducta de los estados es regida por reglas o principios. La conducta de los estados. Principios generales del derecho internacional son principios generales que rigen la conducta de los estados o las relaciones internacionales entre los estados. Los principios de conducta constituyen la consecuencia inmediata ideal de justicia que se desea alcanzar. Claro, el principio fundamental es a dónde yo quiero que llegue la relación o cómo yo espero que sean las relaciones o las conductas de los estados. Para eso creo la norma. Busco ese ideal. Dice, la Carta de las Naciones Unidas enuncia los principios. Y acá vamos a ver los principios. Dice, la igualdad soberana de los estados, o sea, no hay estado más independiente uno que el otro. Paraguay es tan independiente como Estados Unidos o como Alemania, ¿verdad? La buena fe en el cumplimiento de obligaciones contraídas de acuerdo a la Carta, la solución pacífica de las controversias internacionales, no es que porque Paraguay tiene un conflicto diplomático ya va a invadir Ecuador, ¿verdad? Tiene que primero acudirse a una solución diplomática, agotar todas esas instancias, ¿verdad? La prohibición de la amenaza o el uso de la fuerza, la obligación de prestar ayuda, que es lo que pasó, por ejemplo, cuando se quemó Lucua Bolaños. Se van a acordar, ¿verdad? Los más añejos, ¿verdad? Que vinieron compañía de bomberos, incluso creo que vinieron de Formosa, no sé, ¿verdad? Vinieron para apoyar, ¿verdad? A los bomberos de Paraguay. En cualquier acción emprendida de conformidad con la Carta y la abstención de asistir a cualquier estado contra el que la organización tome acciones preventivas o coercitivas. O sea, es una suerte de ordenamiento jurídico que rige, ¿verdad?, a todos los estados. Esos son los principios, ¿verdad? Es la idea que se busca alcanzar. Vamos a ayudarnos entre todos, vamos a votar todas las instancias diplomáticas, no vamos a agredirnos entre nosotros, vamos a cooperar, vamos a ser todos iguales. Esos son los principios, ¿verdad?, en cuanto al derecho internacional que rigen hoy en día. Es el ideal. Cuando hablamos de igualdad jurídica de los estados, dice, la organización está basada en el principio de igualdad soberana de todos sus miembros. Principio formulado en distintos instrumentos internacionales, aunque no haya acuerdo sobre las consecuencias que derivarían del mismo. Que todos los estados tienen los mismos derechos y deberes, que el goce y ejercicio de estos derechos no deben depender del poder del Estado, sino de su sola existencia. O sea, todos estamos obligados a respetar la ley, nadie está por encima de la ley, ningún estado es más que otro estado, por más que este estado sea más grande que el otro, bajo la ley todos somos iguales. Siempre remarcando, esto es un ideal, ¿verdad? Lo que busca el principio de igualdad jurídica de los estados, ¿verdad? Sabemos que esto no es así, ¿verdad? Por citar un ejemplo nomás, ¿verdad? Estados Unidos le tiene bloqueada a Cuba hace 50 años, pero ningún estado dice nada. Ninguna sanción se le impone a los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, sabemos que si Paraguay trata de hacer algo así, Paraguay va a ser sancionado por todos los organismos, pero como es Estados Unidos, nadie le sanciona. Entonces, en la práctica no se cumple mucho este principio, pero por lo menos el ideal está plasmado en la norma, ¿verdad? Ahora, hablando de la continuidad en la identidad del Estado, el respeto mutuo, la defensa propia, intercambio y jurisdicción exclusiva. Dice, el principio de continuidad de la identidad del Estado surge en el siglo XIX con la aparición de nuevas entidades nacionales como el Reino de Italia en 1870 y el Imperio Alemán en 1871, así como con la disolución de los imperios, el austriaco y el otomano después de la Primera Guerra Mundial.
O sea, bajo el principio del respeto mutuo, los estados están obligados a respetar los actos de otros estados, en especial cuestiones relacionadas con la inviolabilidad territorial, su personalidad física o política y los símbolos nacionales. O sea, como hubieron estados que sufrieron cambios en su forma de gobierno, como en el caso del Imperio Alemán o los imperios austriaco y otomano, que modificaron su forma de gobierno, seguramente los territorios se dividieron. Igualmente existe este principio de continuidad de la identidad y los demás estados tienen que respetar eso. No pueden, por el solo hecho de que el país se dividió, dejar de respetar ese principio, invadir ese país, ¿verdad? O no considerar por lo menos la personalidad física de ese país que está sufriendo una transformación, ¿verdad? Porque pasó de ser imperio a ser una república. O sea, continúa la identidad de ese mismo estado, aunque su forma de gobierno esté cambiando. Más o menos de eso habla el principio de la identidad del estado, ¿verdad? Dice, principio de la defensa propia. Se trata de un derecho de conservación o derecho a la existencia. O sea, cada estado tiene derecho a defenderse, ¿verdad? Si Paraguay es víctima de ataques, ¿verdad? Paraguay tiene derecho a defenderse. Ese es el principio de la defensa propia. Tenemos derecho a seguir existiendo como estado. Respecto del intercambio, se afirma que siendo la interdependencia la característica de los estados contemporáneos, o sea que unos países dependemos de otros, todos dependemos de todos, el intercambio es un hecho que atiende a intereses recíprocos. Claro, a Paraguay le importan las divisas americanas y a China le importa la soja que Paraguay exporta. Entonces, hay intereses recíprocos. Y determina la cooperación internacional, especialmente en lo económico, comercial, servicios y personas. Así se constituye un principio de la vida de relación entre los estados. Entonces, se entiende que hay un principio que va a comprender, ¿verdad?, de que hay una interdependencia necesaria, ¿verdad? La importación, la exportación de productos y servicios es una realidad. Entonces, el intercambio tiene que ser respetado en este caso, porque ambos estados, en este caso, o los estados parte de ese intercambio, tienen intereses comunes, ¿verdad? En cuanto, claro, Paraguay tiene derecho a comerciar con China si quiere, porque tiene interés en exportar su soja, ¿verdad? Nadie le puede impedir a Paraguay comerciar con China. Eso no, es una restricción, ¿verdad? Eso es lo que te dice el derecho internacional, ¿verdad? De acuerdo a los intereses que tengamos, ¿verdad? Como Estado. Y el principio de la jurisdicción exclusiva dice que también emana de la soberanía de los estados. Significa la facultad de todo estado en su territorio para aplicar la ley sin reconocer la potestad de otro estado. O sea, Paraguay aplica sus leyes dentro del territorio paraguayo, ¿verdad? Es decir, es exclusiva, con determinadas excepciones respecto de inmunidades reconocidas por tratados internacionales, como por ejemplo jefes de Estado y agentes diplomáticos. O sea, si Mario Aldo Benítez se va y comete un delito menor, por ejemplo, o es investigado por un delito menor en otro país, él tiene inmunidades. Por más que él no esté en Paraguay, él goza de esas inmunidades, por ejemplo, ¿verdad? Pero lo que te dice es, se respetan las leyes de los países, esa es la regla, ¿verdad? Claro, ese es el principio. Cada país tiene derecho a crear y a observar y a aplicar sus propias leyes, ¿verdad? Ahora, la abstención de la amenaza o uso de la fuerza. Dice la Asamblea General de la ONU respecto a la declaración de 1970. Los estados deben abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o dependencia política de los estados. Entonces, los estados no pueden, esto es algo imperativo, no pueden ir a amenazar o eventualmente con la fuerza, ¿verdad?, para pretender invadir o afectar o interferir en la dependencia, en la independencia política de un país. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Está prohibido por la ONU.
Es una violación del derecho internacional y la Carta de la ONU. O sea, incurrir en esa conducta constituye una violación al derecho internacional y la Carta de la ONU. La legítima defensa es el principio, dice, de origen consuetudinario. O sea, esto nace en la costumbre, todos tenemos derecho a defendernos. Se aplica en caso de un ataque armado o una agresión armada. Entonces Paraguay, si recibe un ataque armado, tiene todo el derecho de defenderse, basado en el principio de la legítima defensa. La no intervención dice acto por el cual un Estado se inmiscuye en los asuntos internos o externos de otro para exigir la ejecución o la no ejecución de un hecho determinado, que es lo que hace indirectamente Estados Unidos en Paraguay, por ejemplo, ¿verdad? Los orígenes, la cuádruple alianza de 1815, ¿verdad? Cuando hablamos de 1815 hablamos de después de la batalla de Waterloo, ¿verdad? Cuando se une Inglaterra, Francia, Rusia e Italia, creo que era, ¿verdad? O Prusia, ¿verdad? Para, después de la guerra de Waterloo, para establecer la conferencia de Viena, por ejemplo. Los estados convienen protegerse recíprocamente, dando seguridad a sus respectivos estados. El principio fue incorporado a la Carta de la OEA. Entonces, ningún estado puede entrar en asuntos internos o externos de otro estado o puede exigir la ejecución de un hecho. Paraguay tiene sus propias leyes y son los jueces o fiscales paraguayos los que tienen que investigar a Horacio Cartes. No puede venir a Estados Unidos o Argentina a meterse acá y a exigir algo. Nosotros tenemos un principio que es el de la no intervención, ¿verdad? Eso es importante mencionar. La buena fe es un principio que es consagrado en el derecho de los tratados. El principio de la buena fe es la piedra angular de todo derecho internacional. O sea, la buena fe pues siempre se presume, ¿verdad? La cooperación, dice, la declaración de la Asamblea General de la ONU de 1970. La obligación de los estados de cooperar entre sí de conformidad con la Carta. Siempre, como decíamos, los principios del derecho internacional buscan un ideal, que todos los estados se apoyen, se protejan, no se inmiscuyan en asuntos de otros estados, cooperen. Dice, la cooperación internacional ha contribuido para la protección de los derechos humanos, manteniendo la paz y la seguridad internacionales. Es un ejemplo, ¿verdad? En cuanto a la cooperación. Si un país o si un estado necesita, entonces los otros estados tienen que cooperar y ayudar, ¿verdad? Para mantener la paz y la seguridad. Por ejemplo, lo que está pasando en Haití, ¿verdad? Debería activarse la Carta de la OEA y los estados enviar misiones de paz para intentar solucionar la situación de inestabilidad política que tiene Haití, por ejemplo, ¿verdad? Siempre respetando su derecho a su libre formación, ¿verdad? Haití tiene derecho a hacer el tipo de gobierno que quiera hacer, pero en este caso, como hay una situación de crisis humanitaria, los estados parte tienen que contribuir a la paz y a la seguridad, ¿verdad? En este caso de Haití, por citar un ejemplo, ¿verdad? El derecho internacional del desarrollo, dice, deber de contribuir al progreso económico y social de las partes, claro. Y sí, todos buscan un ideal, crecer, progresar, la paz, el intercambio económico, el derecho a la defensa, ¿verdad? La resolución de conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Con eso terminamos la unidad 7. No sé si hay preguntas, algo no quedó claro. Más que nada es todo enunciativo. Lo que creo que es importante mencionar, me van a tolerar que, porque estos son los principios, ¿verdad? Los principios fundamentales de la vida de la relación internacional. Dice, acá por ejemplo está, ¿verdad? La igualdad soberana de los estados, la buena fe en el cumplimiento de las obligaciones, la solución pacífica de las controversias, la prohibición de amenaza y uso de la fuerza, la obligación de prestar ayuda, ¿verdad? Son principios establecidos, ¿verdad? La abstención de asistir a cualquier estado contra el que la organización tome acciones preventivas,
¿verdad? La igualdad de los estados son principios que tenemos que tener muy en cuenta, ¿verdad? Porque seguramente nos va a preguntar la docente. El derecho a la defensa, la continuidad de la identidad del Estado, la abstención de amenaza o uso de la fuerza, la no intervención, la buena fe, la cooperación, ¿verdad? Son principios que buscan un ideal, ¿verdad? Entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Nada, me parece que es lo más importante de la unidad, ¿verdad? Por volver a mencionar nada más.